para hacer algo, no porque seamos hábiles, no porque tengamos ciertas destrezas, sino que es simplemente su misericordia y su amor. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el mundo, la sociedad, el medio a nosotros trata de prepararnos o nos dice que tenemos que ser alguien. Si ustedes ven, todo es una competencia. El mundo nos llena de competencias, nos llena de rivalidades, nos llena de ideas en las cuales decimos que nosotros tenemos que estar siempre un paso adelante. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que más gana? ¿Quién es el que tiene mejores resultados? Debo confesar de que mientras estaba preparando esta charla recibí un montón de golpes de parte de Dios. Y es que por mi trabajo estoy obligado a ser competitivo, estoy dirigiendo un grupo de ventas. Durante un año he estado dirigiendo un grupo de ventas en una empresa local y hemos tenido que competir contra nosotros mismos, hemos tenido que competir contra los resultados del año pasado, hemos tenido que competir contra las otras sucursales. Y es así, o sea, la sociedad nos obliga. ¿Por qué? Porque yo tengo que posicionarme, porque yo tengo que mostrar mis resultados, porque yo tengo que ser el mejor, tengo que ser el que más sabe, tengo que ser el mayor. Y obviamente también valoramos quiénes somos, qué sabemos, a quiénes son nuestros amigos, a quiénes conocemos y cuáles son nuestros resultados. Entonces, obviamente, para yo poder preparar esta charla, tuve que volver unos cuantos años atrás, sacarme el cassette o la memoria de la competitividad gerencial y ponerme el cristianismo encima, o más bien reactivar el cristianismo encima, porque el mundo nos muestra esto. ¿Por qué? Porque para el mundo es importante nuestro posicionamiento. Y porque el mundo decide que de esta manera nosotros definimos una palabra que a apreciación muy personal se ha metido dentro de la iglesia y ha cambiado totalmente el objetivo de quienes somos. Y es esta palabra de aquí: liderazgo. Y tratamos de manejar la iglesia y tratamos de vernos nosotros en nuestra vida cristiana como una empresa. Y con mucho respeto a mi forma de ver, de acuerdo a lo que yo he visto en la palabra, puedo decir que no es así. Porque tratamos de tener más resultados, tratamos de ser más gente, tratamos de ser mayores en cuanto a quiénes son los que más personas tienen, quiénes son los que más diezmos levantan, quiénes son los que tienen el templo más grande, quiénes son, etcétera. Y así nos consideramos nosotros la iglesia líder. Y siendo purista en el tema, puedo decir que en la Biblia se nos habla de 5 ministerios, ¿no es cierto? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. En ningún momento habla de líderes. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Quizás ahorita hay una gran interrogación en usted. Yo quiero sacar algunos versículos de hace tiempo que estaban escritos en la Biblia. ¿Por qué? Porque este tipo de competencia no es de ahora. Este tipo de competencia pasó siempre. Siempre el ser humano fue competitivo, ¿no es cierto? Y ahora nos meten las ideas en la cabeza, incluso en el coaching o en la programación neurolingüística. Dicen, tienes que darte cuenta que tú fuiste el espermatozoide más rápido de 3 millones, entonces ya eres un campeón. Ya eres el mejor de 3 millones. Y tratan de meternos una idea, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ser el mejor entre cuáles, el mejor entre quiénes, ¿no es cierto? Y esto estaba pasando incluso entre los discípulos. Si ustedes ven, hay varios pasajes en los cuales los discípulos se pelean por saber quién es el mayor. El pasaje que yo he sacado está en Mateo 18, del 1 al 4. Pero este pasaje y esta pregunta también se repite en Marcos 9:34, en Lucas 9:46, en Lucas 22:24. Y el pasaje es similar. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, en otro pasaje, esto está en Mateo 20 a partir del versículo 20. Entonces se le acercó, ¿está ahí? Sí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Esto es Jesús, ¿no? Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no saben lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Recapitulando, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Utilicemos nuestra influencia, ¿no es cierto? Capaz que si nosotros venimos solitos y le pedimos eso al maestro no funciona mucho, pero ¿qué tal si va mami? Mami da pidiendo. ¿Cuántos años hemos hecho eso alguna vez, no es cierto? Mami da pidiendo voz. O sea, como sea, mamá tiene más influencias, ¿no es cierto? Palabra fuerte. Entonces, mami da pidiendo voz. Entonces va la mamá, se postra donde el maestro y dice: yo sé, si es que yo hago las cosas bien, no se me va a decir que no. La madre de estos dos muchachos se postra y le pide: ¿qué te parece, Señor, si es que allá cuando estés en tu reino, uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda? Yo me imagino la madre orgullosa, no, mis dos hijos, ahí codeándose contra los grandes. ¿Quién más grande que Dios? ¿Quién más grande que Jesús? Entonces, no, lo máximo, los dos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Tremenda idea, tremenda palanca que vamos a tener, ¿no? Y es entonces cuando Jesús les dice: ¿están seguros de lo que me están pidiendo? ¿Saben la responsabilidad que implica estar donde yo voy a estar? Ustedes pueden beber el vaso que yo voy a beber. ¿A qué vaso se refería? Jesús vino al mundo con un propósito, ¿no es cierto? Era el salvarnos. Es el mismo vaso al que se refiere cuando está orando en Getsemaní y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refería? A la muerte en la cruz por los pecados de todos nosotros, al sacrificio de todo, el sacrificio divino, que hace Jesús y que permite que nosotros ahora seamos salvos. Ustedes pueden hacer eso. Ustedes van a poder morir por el Evangelio, por dar las buenas nuevas a la gente. ¿Están seguros? Sí podemos. Ok, de acuerdo. Puede ser que ustedes sean bautizados como yo seré bautizado. Se refería a su muerte. Puede ser que ustedes que beban esa copa que yo beberé. Pero estos dos puestitos están separados para aquellos a quienes Dios lo tiene preparado. Dios Padre. Ahora, subrayé la última parte en donde dice: entonces los otros 10 se enojaron con ellos dos. Yo me pongo a pensar, ¿por qué se enojaron? Porque se les adelantaron en la idea, ¿no es cierto? Era simple y pura idea de: claro, estos dos vienen y hablan con la mamá y tratan de meter más influencias. Acabamos de ver que todo el tiempo estaban peleándose por saber quién era el mayor, ¿no es cierto? Todo el tiempo estaban peleándose por saber cuál era el mayor del reino de los cielos. Incluso estos ya utilizan a su madre ya. Entonces, los que se sientan al lado son los que tienen más relevancia. Y estaban peleándose por eso. Y entonces vienen estos otros dos, sacan a su madre, utilizan las influencias y entonces por eso se enojaron. Ahora Jesús les para en seco y les dice: eso todavía no sabremos
¿Quiénes van a estar sentados ahí? Sigamos. Jesús, viendo que se enojan los 10 contra los 2, les llama a todos, les sienta, a ver, vengan, vengan, vengan. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas, pero entre ustedes no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué cambio de regla, ¿no? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ellos son los que ordenan. Dicen, hagan esto y se hacen, pero entre ustedes no va a ser así. ¿Saben quién es el más grande en el reino de los cielos? El que sirve. El que sirve. Entre ustedes no va a ser así. ¿Quieres ser más grande que la persona que está a tu lado? Sírvele. ¿Quieres ser el primero? Sé su siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta fue la primera bofetada. Fue duro y entender que a veces queremos estar adelante y no nos damos cuenta que si es que queremos tener algo que sea trascendente, en realidad trascendente para la vida eterna, tenemos que estar por debajo. Efesios 2 dice, hablando acerca de Jesucristo, que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que tenía que aferrarse, sino que siendo igual a Dios toma forma de siervo, toma forma de hombre. Y aún siendo hombre, tomando forma de siervo, se humilla más, llegando hasta la muerte. Y a la muerte de cruz. Si hay alguien que tenía algo de qué creerse o de qué presumir, era Jesús. Es Jesús. Él es Dios. Y ni por el hecho de ser Dios se creyó algo, sino que aún así hace este sacrificio que nosotros estamos viendo. Ponerse en servicio de toda la humanidad. Ponerse a nuestro servicio. Qué dura palabra. Entonces es clarísimo lo que Jesús hace, ¿no es cierto? El mundo hace de una manera. Resultados, fama, fortuna, conocimiento, dinero. Pero en el reino de los cielos las reglas son diferentes. Cuando Jesús enseña en el Evangelio según Mateo, se recopilan muchas de las enseñanzas dentro de un grupo que se conoce como el Sermón del Monte. Y Jesús enseña muchas cosas en este Sermón del Monte. Una de ellas está hablando acerca de los tesoros en el cielo. Me parece que Mark ya la tocó la semana pasada y decía, hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla corrompe, ni el orín, ni el óxido, ni nada de estas cosas dañan, sino que hagamos tesoros en el cielo. ¿No es cierto? Hace tiempo escuché una prédica de René y él ponía una ilustración y decía que a una persona cuando murió le dejaron llevar 2 maletas de oro y llevaba 2 maletas llenas de oro mientras estaba subiendo al cielo. Esto es solamente una ilustración. Y los ángeles que iban con él veían y se mataban de la risa. Decían, qué bruto está llevando asfalto. La Biblia nos dice en el Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén las calles van a ser de oro. Haga de cuenta una calle empedrada. ¿Qué tiene una calle empedrada?
piedras. ¿Las piedras valen algo? Son más peso, ¿no es cierto?, en el bolsillo. Ahora imagínense ustedes esto, lo que nosotros consideramos como riqueza aquí en el mundo, van a ser asfalto en el cielo. No va a servir de nada. Por eso es que Jesús en este pasaje dice, dedíquense a hacer tesoros en el cielo. Porque ahora el oro que tú tienes, la riqueza, lo que tú consideras riqueza, no solamente va a servir para rellenar baches en las calles del cielo. Allá vamos a ver los verdaderos tesoros, allá va a estar la verdad. Voy a retomar este versículo que leímos hace un rato y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto les digo que si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Tengo el privilegio de ser padre desde hace 4 años, casi 5 años, y créanme que he podido aprender mucho de mi hijo, más de lo que yo le he podido enseñar hasta ahora. Y me he dado cuenta de algunas de las características que veo que son importantes en un niño. Y por eso es que Jesús nos dice debemos volvernos como niños. La primera característica que yo he visto, puede que usted encuentre muchas más, pero yo quiero ahorita resaltar 4 características de un niño. La primera, es humilde. No se preocupa de posiciones y tampoco es que tiene complejos. Un niño sabe quién es y sabe hasta dónde puede llegar. Es humilde. Usted no dice, cuando yo le veo a mi hijo representándose, es súper amigable mi hijo. Algunos de ustedes habrán visto por aquí una cosita de 1,14 m corriendo a todos lados. Ese es mi hijo. Si es 1,14 m. Si es que ustedes ven que de pronto ustedes están conversando y él se mete y les saluda, es él. No creo que ninguno de los niños de acá de la congregación haga lo mismo. Él llega, conversa con las personas, pregunta, no tiene problema con eso. Pero también cuando se le dice ya quédate quieto, sabe escuchar. Es humilde. Y él no dice, hola, soy hijo del que está predicando adelante. Mi papi es el que toca el piano. ¿No? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gamaliel. Él sabe quién es y él está seguro de quién es. Pero no le interesan las influencias, no le interesa la posición. Otra cosa que me parece súper interesante, saben perdonar. Mientras vamos creciendo, qué difícil que se nos va haciendo perdonar, ¿no es cierto? Y todos tenemos el dicho, está bien, yo perdono, pero no olvido. Yo he visto a mi hijo, de hecho nos contaron otra vez la profesora que hubo un altercado de golpes con su mejor amigo. Mi hijo le estaba golpeando suavemente la cara, según él haciendo como cariño. El otro niño le jaló el pelo, mi hijo le lanzó un puñete y se armó la pelea. La profesora les separó, les habló, les dijo que está mal, que no sé qué, se explicaron, se hicieron de buenas y volvieron a ser exactamente igual de amigos. Tanto es así que unos días después tuvo que separarles porque era demasiado el relajo que metían en la clase. Pero es así. Es raro ver a un niño que guarde un rencor durante más de un día. Regresan y la relación que supuestamente se rompió vuelve a estar igual y si no, mejor. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña, ¿no es cierto? Y perdónanos nuestras ofensas, de la misma manera en la que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Un niño sabe perdonar, no guarda rencor. Un niño no requiere de grandes recursos. Es que cuando el Señor a mí
me permita ganarme la lotería, entonces dedicaré mi vida para servirle y para predicar. Es que cuando Dios me permita a mí tener el carro 4x4 último modelo con llantas Ring 29, entonces ahí podré ir a evangelizar en los pueblos. Y a veces ponemos así, ¿no es cierto? Es que cuando Dios me dé tal cosa, entonces yo tal cosa. Es chistoso entender porque yo veo, por ejemplo, mi hijo, los mejores juguetes que él tiene están hechos en una hoja de papel. Nosotros dibujamos alguna cosa, le encantan el sol. Dibujamos el sol, él se encarga de pintar, de recortar y anda jugando con el sol. Tenemos literalmente fundas de papeles que son sus juguetes. ¿Cuánto costaron? Lo que cuesta una hoja de papel y lo poco de pintura que utilizó. La imaginación es bárbara. Puede tomar un trozo de servilleta y con eso hacer nubes, hacer animales, hacer carros y todas esas cosas. Y a veces le compramos juguetes de a de veras, de los que cuestan. Y simplemente él coge los juguetes, los deja al lado y sigue con sus papelitos. No requiere de grandes recursos, no le importa el valor, el precio de las cosas. Me refiero al valor económico. Simplemente lo que le importa es que con lo que tiene puede trabajar. Usted recuerda que en alguna de las enseñanzas que di anteriormente yo les hablé acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Lucas nos muestra que es ¿quién? ¿Quién trae los 5 panes y los 3 peces? Un niño, ¿no es cierto? Mientras la tarea de incrédulos de los 12 apóstoles, maestro, mándales porque vamos a necesitar un montón de plata, hombre, necesitamos unos, no sé, 200 denarios para dar de comer a toda esta gente. ¿Qué vamos a hacer, maestro? Bueno, viene un niño y dice, yo tengo esto. Y si usted lee eso después, nos dice la Biblia que se recogieron 12 canastas de lo que sobró. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántas canastas recogieron? Es para que cada uno tenga que cargar una canasta y decir, no soy yo, es el poder de Dios. Créanme, 5 panes y 3 peces no llenan 12 canastas. Lo que sobró fue definitivamente mucho más de incluso con lo que comenzaron. Pero fue la sencillez de un niño. Fue el entender que lo que yo tengo es suficiente para que Dios lo use. Pero es que, Señor, yo soy demasiado malo. Perfecto, ven, pongámonos a cuentas. Pero es que, Señor, yo no hablo bien. No importa, ven. Pero ¿qué puedes hacer tú conmigo, Señor? No importa. Si lo que tienes son 5 panes y 3 peces, Dios lo va a multiplicar. Se perdió de una buena oportunidad de decir amén. Perfecto. Se volvió loco la polla. A ver. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué más? Confía en sus padres. Superman. Mi hijo es capaz literalmente de, si yo le digo, salta, salta. Y no tiene miedo porque sabe que papá está ahí. A veces me asusta ese tema. Ha pasado en la piscina, ha pasado algunas cosas. Algunas veces estábamos viendo la televisión. Mi televisión está debajo de mi semanero de ropa, entonces, como buen hombre, a veces me quedo así, frente a la televisión, mientras trataba de hacer algo en el cajón de ropa. Y mi hijo está en la cama, en la parte de atrás, y en algunas ocasiones salta. Ahora, el problema es que yo estoy de espaldas, pero él confía en que yo le voy a atrapar. Una vez se cayó, pero él confía que yo le voy a atrapar. Ayer estábamos descansando un rato en la casa de mi mamá, los 3, y nos quedamos profundamente dormidos. Mi hijo cogió una moneda de $1, se metió en la boca. Los 2 estábamos profundamente dormidos y de repente yo entre sueños me levanté, le impuse manos y sí, voy a orar imponiendo manos por mi hijo.
Le impusimos manos y la moneda salió. ¿Sabe cuál fue la respuesta de mi hijo? Yo sabía que esto les iba a hacer despertar a ustedes. Confía ciegamente en sus padres. ¿Cuántos de nosotros confiamos ciegamente en Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, si es que Dios nos dice, salta, ok, ahí voy? Y claro, cuando estamos en prosperidad o cuando estamos de a buenas, es fácil hacerlo, ¿no es cierto? Pero ¿qué tan fácil es confiar en Dios cuando tenemos problemas, enfermedades, dificultades y demás? Ahora creo que entendemos, creo que podemos ver un montón de características más de los niños, pero quizás estas son las que a mi parecer me han impactado más, porque creo que definitivamente si podemos cumplir solamente estas 4, estaremos mucho más cerca de Dios, mucho más cerca de lo que Dios quiere de nosotros. Sigámosle pues. Vamos ahora al Sermón del Monte y ahora sí, lo que acabamos de hacer hasta ahorita era introducción. ¿Se acuerdan cuál era el tema? La milla extra, ¿no es cierto? Entonces ahorita vamos a la parte de la milla extra. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. Y dice, ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionaba esto? Si es que, por ejemplo, por mi irresponsabilidad, yo hacía que alguien pierda un ojo, esa persona tenía derecho de sacarme el ojo, claro que no se lo podían poner, ¿no? Pero quedábamos pagados. Si es que yo, dando en alguna pelea, le sacaba el diente a alguien, lo justo era que esa persona me saque un diente a mí. Esa era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Como aquel chiste de que una señora va donde la otra señora y dice, comadrita, le cuento, vea, mi hijo le ha sacado la lengua al suyo. Ay, comadrita, ¿pero qué se va a estar fijando en cosas de guaguas? Sí, pero es que ahora no puedo pararle la hemorragia. Le sacamos la lengua. No, las cosas estaban impuestas así y eso estaba en la ley de Moisés. Pero Jesús cambia las reglas y les dice, yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que les hiere en la mejilla derecha, muéstrale la otra mejilla. Y el que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bien, este es un pasaje bastante doloroso, porque nos obliga a nosotros a renunciar a lo que nosotros queremos por derecho justo, por derecho a lo que nos pertenece. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que es malo, sino que a cualquiera que les hiere en la mejilla, muéstrale la otra mejilla. Au. Aquí se aplica el perdón, ¿no es cierto? Porque si yo no perdono a quien me hirió en una mejilla, ¿con qué confianza le voy a mostrar la otra mejilla? En otro pasaje se escucha que Pedro viene súper farisaico y le dice a Jesús, Maestro, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano por la misma ofensa? Como hay numerología y piensan que los números son importantes, entonces, ¿te parece bien hasta 7? Porque 7 son los días de la semana, 7 son los pecados capitales, ¿hasta 7 está bien? Y pensaban que 7 estaba bien. Y Jesús le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si vamos a esto se nos van a acabar las mejillas porque solo tenemos 2. Pero sigue perdonando.
Y eso es lo que dijo Jesús: sigue perdonando. Olvídate de contar, sigue perdonando. Duele, claro que duele, mis amados hermanos. Duele cuando nos hacen daño, duele cuando la vida es injusta, duele cuando nos arrancan algo que no nos gusta. El mundo es así, sí, la tierra es así, hay gente mala, claro que sí, mis hermanos, pero nuestro llamado y lo que Dios nos dijo a nosotros es: si alguien te hiere en la mejilla, muéstrale la otra, perdónale. Y el que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si alguien quiere quitarte algo que tú tienes, tus posiciones, déjale. Hay un dicho que ahora ya estoy escuchando en la boca de mi esposa. Y este dicho es: solo es plata. Solo es dinero. Tomando en cuenta la ilustración que les conté hace un ratito, solamente son piedras en el camino. ¿Cuántas familias se han dividido por herencias? ¿Cuántas personas, cuántas amistades se han roto por plata? Si es que mi paz y mi tranquilidad, aún mi vida eterna, va a depender solamente de mi camisa, que se la lleven. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Si es que alguien te está poniendo plata por algo que tú tienes, deja que se lleve. Y a cualquiera que te quiera obligar a llevar una carga por 1 milla, ve con él con 2 millas. Esto pasaba de la siguiente manera: el pueblo de Israel en ese entonces era un pueblo cautivo, bajo el dominio del pueblo romano, ¿no es cierto? Los romanos les daban libertad religiosa y libertad política. Por eso es que había incluso dirigentes de los judíos en ese entonces. Pero si un soldado romano estaba regresando de alguna campaña y estaba cansado, él podía obligarle al pueblo judío, a cualquiera de la persona del pueblo judío, a que cargue su cargamento. Ahora, la ley decía que esa persona tenía que cargar esa carga, valga la redundancia, por 1 milla. 1 milla es 1.704 kilómetros. 1.608, más de 1,5 kilómetros. 15 cuadras, 16 cuadras. Tenía que cargar. Y no es que el romano venía así de buena gana y yo te ayudo con esto, ¿no? Simplemente el soldado cogía, ponía toda su carga sobre, a veces ni siquiera les avisaban, ¿no? Simplemente cogían: ¿qué es esto? Bueno, vamos. Hagan un soldado, vamos. 1,600 y pico de metros. Cuando aquí anuncian las famosas 10K o 15K, siempre la gente que trabaja conmigo dice: ¿usted se va a inscribir? No, hombre, ¿cómo me voy a inscribir? Caminar 10 kilómetros. Si en carro me canso en 10 kilómetros. Peor, rápido. Ahora pensemos lo que era caminar 1,5 kilómetros y un poco más, cargado todo el armamento de guerra de un soldado. Y otra cosa, en ese entonces se mostraba la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasaba? Pues 1 milla, ya hasta aquí están las leyes, yo no tengo por qué cumplir más, ahí te quedan tus cosas, me voy. Cargué 1 milla y me regreso a hacer lo que estaba haciendo. Jesús nos enseña 2 cosas. Primero, respeta las leyes por más injustas que te parezcan. Y número 2, no lo hagas solamente por cumplir la ley. Sé siervo. Sé siervo. Yo creo que a estas alturas ya los discípulos estaban arrepentidos de haber preguntado: Señor, ¿quién es el mayor? ¿No es cierto? O sea, con toda esta enseñanza estaban: bueno, maestro, ya, gracias, cambiemos de tema, porque está bastante dura la palabra hasta aquí, ¿no es cierto? Y después dice: al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Un pastor con el que yo trabajé hace algún tiempo, amigo mío, nos decía pues en la congregación: si tú no tienes para regalar, no prestes. Otros dicen por ahí: al que le estorba,
presta, ¿no es cierto? Porque muchas veces incluso se rompen amistades y relaciones, etcétera, como habíamos dicho antes. ¿Por qué? Porque presté y no me devolviste. No me devolviste. Así que, si es que no tienes para prestar, no tienes para regalar, no prestes. Siguiente bofetada. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre injustos y injustos. Vamos un poquito más y dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis así también los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Auch! Amemos a los que nos maldicen. Qué difícil que es. Ahora, en medio de todo este versículo, Jesús pone una pequeña clave que capaz que pasamos por alto. ¿Qué dice? Ora por ellos. Entonces, lo que solemos hacer, lo que nuestra naturaleza humana hace por naturaleza, sigo redundando, es lo siguiente, ¿no es cierto? Si alguien me hace mal, yo voy y hablo con las otras personas para pedirles que también que oren, ¿no es cierto? Ayudaránme a orar porque me hirió y me trató mal. No, pero por lo general lo que hacemos es difundir la información, el dolor, difundir el daño que hemos recibido. ¿Qué nos dice Jesús aquí? Ora por él. ¿Por qué? Porque si oras por él, se va a notar. El apóstol Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Aunque a veces nos da ganas: Señor, si no te lo llevas, te lo mando, pero ayúdame a perdonarlo, alguna cosa. Pero el asunto es que pongas en manos de Dios a esa persona que te está dañando, ¿no es cierto? Señor, ilumínalo o elimínalo. Utilicemos este pequeño gran argumento que Jesús nos está dando. Ora por esa persona. Entonces, la ley del talión nos dice que debemos dar lo que recibimos, pero Jesús nos dice que debemos aplicar misericordia. Nos dice que debemos ser generosos cuando nos quitan algo. Y debemos ser pacientes cuando nos cargan de tareas. Ahora bien, la clave de todo esto está en el amor. Fácil, como dice Jesús, fácil es amar a las personas que están cerca, a los que nos hacen bien, a los que nos regalan algo, a los que nos pagan bien por bien. Fácil es amar a quienes amamos. Pero ¿qué tal de amar a nuestros enemigos? Personalmente creo que no tengo enemigos, al menos no declarados. Pero ¿qué tal amar a las personas que nos maldicen, a las personas que nos aborrecen y a las personas que nos ultrajan? Existen dos maneras de subir en el mundo, ¿no es cierto? La una es por méritos propios, que es la más difícil, y la otra es aplastando a las personas que están al lado nuestro. ¿Cuántas veces hemos sido aplastados por alguien que nos ha hecho quedar mal para él quedar bien? ¿Nos ha pasado? Sí. ¿Qué nos dice la Biblia? Ora por esa persona. Hay una teoría que yo enseño siempre a las personas con las que he tenido el privilegio de trabajar, no solamente a nivel cristiano, sino también a nivel secular. Y es algo que yo llamo el teorema de la guanábana.
¿Sabe cuál es el teorema de la guanábana? ¿Para qué se va a esforzar tratando de cogerla cuando está verde si cuando está madura cae solita? ¿Qué quiere decir esto? Todas las cosas caen por su propio peso. El teorema de la guanábana está en la primera de Jorge, capítulo 4, versículo 15. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cosas caen por su propio peso. No se preocupe usted por quien le hizo daño. ¿Sabe por qué? Dios mismo dijo, no te preocupes, mía es la venganza, yo voy a pagar. Tú encárgate de orar por esa persona. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ha funcionado. Mi esposa es testigo de que ha funcionado eso, ¿no es cierto? Pero te estamos hablando, no, tranquila, vamos a orar por esa persona, nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque va a caer por su propio peso. Ahora, si Dios se va a vengar, porque es lo que nos dice la palabra, wow, a lo mejor nosotros somos más misericordiosos, o al menos somos, porque la venganza de Dios debe ser cosa seria, ¿no es cierto? Amemos a todas estas personas, oremos por ellos. Quiero retomar para terminar en los últimos 25 puntos que me faltan. Quiero retomar lo que Diego nos enseñaría hace 15 días acerca de la siembra y la cosecha. ¿Sabe por qué? Estuve buscando un montón de argumentos para poder explicar por qué tenemos que perdonar, por qué tenemos que amar, por qué tenemos que tolerar. Y definitivamente este es uno de los más importantes. Volviendo a retomar el asunto de los tesoros en el cielo, a veces nosotros sembramos. Y créanme, si nosotros damos testimonio, si nosotros perdonamos, estamos sembrando. Estamos sembrando en la vida de esa persona. Las iglesias de la doctrina de la prosperidad llaman siembra el hecho de que usted tiene que traer dinero adelante. Pero ya vimos que el dinero es piedras. En donde está nuestro tesoro está nuestro corazón y eso es el cielo. Entonces, ¿cómo sembramos de veras? Sembremos perdón, sembremos amor. Y le voy a dar un asunto más. A veces queremos adueñarnos de este tema y decimos, pero Señor, yo siempre siembro misericordia y amor. ¿Por qué esta gente me hace daño? Es probable que esas personas estén sembrando en su vida. Y la semilla no necesariamente quiere decir que es algo bueno. Ahora, ¿se imagina qué va a pasar si alguien siembra algo malo en la vida de un hijo de Dios? Efesios 4. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No importa lo que esa persona esté sembrando a usted, Dios va a hacer que eso le ayude para bien a usted. Ahora, esa persona está sembrando, ¿qué va a cosechar? Si entendemos nosotros este principio como lo queremos aprender, todo lo que hacemos es una siembra. Y todo lo que siembro va a ser cosechado alguna vez. Entonces, no siempre lo que nosotros recibimos es cosecha. A veces es la siembra de otras personas. Gracias, Señor, porque esta persona sembró en este terreno y no sembró en el terreno de otra persona que podría agredirle. Tómelo de esa manera. Hay un versículo en uno de los profetas, no recuerdo cuál, pero que dice, o me parece que es en uno de los salmos, que dice que quien siembra entre lágrimas cosechará con gritos de alegría. Entonces, si es que alguien ha sembrado lágrimas en su vida, la cosecha para usted será gritos de alegría.
Y ahora viene el corolario de esto, y este es el más grande ayao con el que viene. Este versículo se encuentra en el libro de Lucas capítulo 17. Es un pasaje y Jesús está hablando a sus discípulos y dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto puedes comer y beber tú. ¿Acaso le das gracias a tu siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Esta palabra ha sido dura para mí porque no llego ni siquiera a siervo inútil. Haciendo un análisis a mi vida, ¿qué tan difícil ha sido perdonar o amar a las personas que nos han hecho daño? ¿Qué tan difícil ha sido ponernos debajo de toda la gente que necesita que le sirvamos? Es fácil tratar de pelear y ganarnos un puesto adelante, pero qué tan fácil es ser siervos y aplicar todo lo que la palabra de Dios nos dice. Personalmente he tenido que pedirle perdón al Señor porque no he llegado ni siquiera a siervo inútil, ni siquiera lo que tenía que hacer he hecho. Entonces ahora podemos entender lo que es la milla extra. Entonces ahora tenemos que entender lo que es el amar a nuestros enemigos, a las personas que nos rodean. A veces queremos cosechar lo que no hemos sembrado. A veces queremos recibir de lo que no hemos dado. Hay una canción muy antigua que la cantó Juan Carlos Alvarado hace tiempo. Y partiendo de este mismo principio que decía que la semilla, cuando cae en el suelo, para poder dar fruto, primero tiene que morir. Esta canción nos decía que no basta solamente con venir los domingos a la iglesia, no basta solamente con decir cosas bonitas, necesitamos morir a nosotros mismos. Y el coro decía: dame tu vida, Señor, dame esa vida que sabe dar fruto. Yo quiero vivir solo para ti. Le pedí a Gabriel que nos ayude.